Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Espero que bien. Vamos a arrancar en 2 minutitos más. Súper bien, Patricia, gracias. Veo que se conectó Camila, bienvenida. Qué bueno, qué gusto que estés bien. María Paz, bienvenida. ¿Qué tal, María Paz? ¿Cómo estás? Todo bien, profe, gracias. Qué bueno, qué bueno. A ver, bueno, estamos Camila, María Paz, Patricia, Ando, ahí veo que se conectó Marlene. Bienvenida, Marlene. Vamos a esperar un minutito más. Y 35 arrancamos. Así vemos si se conecta alguien más. Si no, bueno, estará grabada la clase. Sí, se va a subir al Classroom y desde ahí van a poder ver también. En caso de que no hayan podido conectarse desde el principio. A ver, ¿quién más falta? Espero que hayan tenido una muy buena jornada. Entonces vamos a cerrar con broche de oro hoy con esta clasecita, con un tema candente, ¿verdad? Que es la estabilidad laboral, la cual se quiere modificar. Vamos a ver qué dice exactamente la Constitución y si es necesario o no modificar la Constitución para realizar el cambio que pretenden en cuanto a la estabilidad laboral. Vamos a ver qué es la estabilidad laboral. Bueno, entonces en honor a las que se conectaron, a los puntuales, arranquemos, ¿sí? Bueno, sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de la estabilidad laboral. Ya habiendo hecho la introducción, vamos a ir directamente, ¿sí? A lo que es a lo que significa la estabilidad laboral para nuestra Constitución Nacional, ¿sí? La estabilidad laboral, ¿ok? Es un derecho fundamental, es un derecho de rango constitucional. El violar las normas que rigen la estabilidad laboral, entonces es violar la propia Constitución, violar una norma constitucional, por ende se puede atacar de esa manera, ¿verdad? Uno puede ir a lo que es la inconstitucionalidad y recurrir directamente ante la Corte, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es eh, una violación a la estabilidad laboral. ¿En qué artículo está consagrada la estabilidad laboral? En el artículo 94 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice este artículo 94? Dice, el derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca. Ojo que en este párrafo o en este artículo del 94 hay dos cuestiones distintas separadas por una coma. Tendría que haber sido un punto aparte, ¿verdad? Porque así resulta medio confuso, pero se entiende que son dos cuestiones distintas, ¿eh?
La primera cuestión es, el derecho a la estabilidad queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca. Es decir, la Constitución Nacional establece el derecho a la estabilidad y nos dice que esta estabilidad se va a reglamentar o debe ser reglamentada o debe ser delimitada mediante las leyes que correspondan, ¿sí? ¿Y en dónde está esa delimitación? En el Código del Trabajo. La Constitución Nacional lo que hace es consagrar el derecho, ¿sí? Pero no nos dice que la estabilidad laboral implica la inamovilidad. No nos dice la Constitución Nacional que la estabilidad laboral implica eh, la, la prohibición del despido injustificado. Nos dice que el trabajador tiene derecho a la estabilidad y que eso va a demarcarse dentro de las leyes que correspondan, en este caso, dentro de lo que es el Código del Trabajo, ¿sí? Que tiene un capítulo completo destinado a lo que es la estabilidad laboral. Ahora vamos al Código del Trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice el Código del Trabajo? En el artículo 3 primero nos habla de que ningún derecho, no se puede renunciar a ningún derecho. Eso lo habíamos visto en las primeras clases, cuando hablamos de los principios del derecho laboral, del derecho del trabajo, que a la vez están otra vez subsumidos en distintas normas. Ahora, uno de los principios era la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que está a su vez otra vez consagrado en el artículo 3, ¿verdad? Que dice los derechos reconocidos por el Código no podrán ser objeto de renuncia, no podrá ser objeto de transacción o limitación convencional. ¿Y qué nos dice el artículo 94, pero del Código del Trabajo? Que el trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos al servicio del mismo empleador adquiere la estabilidad en el empleo, ¿verdad? Esta es la primera delimitación que nos hace el Código del Trabajo. El artículo 94 de la Constitución nada más consagra, nos dice que el trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral. Después le da la tarea a las leyes de menor jerarquía para que delimiten o reglamenten inclusive este derecho, ¿verdad? El artículo 94 entonces del Código del Trabajo, siguiendo la orden de la Constitución, establece que el trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos de corrido, ¿sí? Al servicio del mismo empleador, adquiere la estabilidad en el empleo. Primero vamos a manejar estos conceptos, ¿sí? Vamos a ir viendo después por qué es importante manejar estos conceptos. Bueno, sabiendo que es la estabilidad laboral una norma de rango constitucional consagrada en la Constitución Nacional y que está después delimitada dentro de lo que es una ley de menor jerarquía como es el Código del Trabajo. Vayamos ahora vamos a profundizar en lo que es la estabilidad laboral. Vamos a ver los conceptos y las delimitaciones del Código del Trabajo. La estabilidad laboral, sí, podemos hablar de que hay un tipo de estabilidad laboral que es la estabilidad por excelencia, ¿sí? La estabilidad propia, le llaman, que es la estabilidad que adquiere el trabajador al llegar a los 10 años, que es lo que consagra el artículo 94 del Código del Trabajo. Aquel trabajador que llega a los 10 años sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de desvinculación y vuelta a contratar, ¿okay? Ojo con eso porque vamos a ver más adelante, el trabajador que llega a esos 10 años de corrido adquiere la estabilidad laboral. Esa es la estabilidad por excelencia, la estabilidad propia, ¿sí? Además de ese tipo de estabilidad, existen otros tipos de estabilidad. Por ejemplo, a estos otros tipos de estabilidad las llamamos estabilidad especial. Son unos tipos especiales de estabilidad, ¿ok? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la estabilidad que tiene el estable sindical, ¿sí? Está la estabilidad que adquiere la trabajadora, que es madre, la gestante y la que fue recién madre, y la estabilidad especial, ¿no? ¿Verdad? O la protección especial que consagra la ley, ¿verdad? Que protege a las personas con la enfermedad, con la condición del VIH, ¿sí? Después tenemos lo que se llama la preestabilidad. Preestabilidad. Había sido no existe solamente la estabilidad que se alcanza al cumplir los 10 años. Hay otros tipos. ¿Sí? Pero tenemos que saber que dentro de estos tipos la estabilidad laboral o propia
es la estabilidad por excelencia, la estabilidad que se adquiere al llegar a los 10 años de antigüedad, es la estabilidad que te otorga la antigüedad, ¿sí? Y es la que está también, bueno, las otras también, ¿verdad? Como la estabilidad sindical, ¿verdad? Pero es la que está también consagrada en el artículo 94 del Código del Trabajo, la estabilidad propia, la estabilidad por antigüedad, al alcanzar los 10 años de antigüedad. Los otros tipos de estabilidad especiales, ¿sí? Son temporales, ¿sí? Esa es una principal diferencia, ¿verdad? La estabilidad sindical no dura para siempre. La estabilidad de la mujer, de la madre, tampoco dura, dura solamente un tiempo, ¿ok? Y lo que es la estabilidad de VIH es más bien una protección para las personas con esta condición, ¿sí? Y lo que es la preestabilidad es también una protección similar a lo que es la estabilidad, a la que da la estabilidad propia, ¿sí? Sabiendo que existen tipos de estabilidad especiales y que existe una preestabilidad, ahora vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Empecemos por los tipos de estabilidad especial, ¿ok? Por los tipos especiales o temporales, ¿sí? De estabilidad. El artículo 102 del Código del Trabajo habla de que si el despido se verifica con el fin de evitar que el trabajador adquiera la estabilidad 6 meses antes de obtenerla, será considerado como un caso de abuso de derecho y el juez competente podrá ordenar la reposición de ese trabajador despedido a su puesto de trabajo. Esta es la preestabilidad. ¿Qué significa la preestabilidad? Que aquel trabajador que cumplió 9 años y 6 meses tiene una protección similar a aquel trabajador que adquirió los 10 años de antigüedad. ¿Y en qué consiste la protección del trabajador que cumplió 10 años de antigüedad? En la imposibilidad de aplicar el despido injustificado. Al trabajador estable por antigüedad que alcanzó los 10 años, es decir, al trabajador estable por excelencia, a, la estabilidad, a aquel trabajador que adquirió la estabilidad propia, a ese trabajador nosotros como empleadores tenemos que saber que no podemos despedirlo injustificadamente. Y el preestable, en realidad no van a encontrar en el Código del Trabajo en la palabra preestable, ¿sí? El artículo 102 es el que establece esta protección, pero en ningún momento habla de prestabilidad, es una forma de llamarla nomás, ¿sí? El artículo 102 habla de lo que es una prohibición de aplicar el despido injustificado, similar a la protección que tiene el estable que alcanza los 10 años, ¿sí? Esta protección, ¿por qué? ¿Y por qué se aplica esta protección al que tiene 9 años y 6 meses? Porque ya se considera que esta persona está muy próxima justamente a los 10 años, está muy próxima a la estabilidad propia. Y si coincide casualmente, el empleador le despide a los 9 años y 6 meses, se sospecha que es justamente para evitar que adquiera esa estabilidad por antigüedad. Entonces, a los 9 años y 6 meses, la ley ya le protege al trabajador con la prohibición de despido. Es un cuasi estable, un preestable. ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo despedir al que tiene 9 años y 6 meses. Tampoco le puedo despedir al que tiene 10 años. Entonces, son prácticamente iguales. Prácticamente para ellos existe la misma condición ya de estabilidad. ¿Por qué? Porque a ninguno de los dos, ni el que tiene 9 años y 6 meses, ni el que tiene 10 años en adelante, yo como empleador lo puedo despedir injustificadamente. Injustificadamente, ¿ok? Esa es la preestabilidad, la protección que tiene el trabajador que cumple los 9 años y 6 meses. Pero le decimos preestabilidad porque no es estable todavía. ¿Ok? No es estable. ¿Por qué? Porque el estable, como vimos en esta lámina, en el artículo 94 del Código del Trabajo, claramente nos dice que el que cumple 10 años adquiere la estabilidad en el empleo, no el que tiene 9 años y 6 meses, el que cumple 10 años. La preestabilidad lo que hace es protegerle nomás al que tiene 9 años y 6 meses para que pueda alcanzar la estabilidad
¿Y cómo le protege? Dándole la misma protección que al estable de 10 años. ¿Y cuál es esa protección? La prohibición de aplicar el despido injustificado. ¿Sí? Entonces, al estar en la misma condición de inamovilidad, porque es una inamovilidad, yo empleador no puedo terminar el vínculo, así como estuvimos viendo en las clases pasadas, que el empleador tiene la potestad de desvincular sin ningún tipo de causa a su empleado, a su trabajador, pagándole una indemnización, ¿verdad? Y esa indemnización tiene el objeto de resarcir justamente el daño que le pueda causar quedarse sin su puesto de trabajo. Esa potestad ya no tiene el empleador cuando el trabajador alcanza la estabilidad laboral a los 10 años. Y tampoco la tiene con aquel trabajador que alcanza los 9 años y 6 meses. No porque a los 9 años y 6 meses sea propiamente estable, sino porque a los 9 años y 6 meses él adquiere esa protección especial igualita a la que tiene el estable por 10 años. ¿Sí? Esa es la gran semejanza entre el que tiene 9 años y 6 meses y el que tiene 10 años. Pero hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia es que el estable, ¿sí? El estable por antigüedad, el estable que adquirió la estabilidad propia, o sea, el estable que alcanzó los 10 años de antigüedad y que es estable propiamente dicho, que es estable conforme establece el Código del Trabajo, ¿sí? A ese estable, además de no poder despedirlo injustificadamente, a ese estable tampoco puedo yo aplicarle un despido con justa causa en forma directa. No puedo. ¿Recuerdan que estuvimos viendo también que además de la potestad que tiene el empleador de terminar el vínculo pagando los rubros indemnizatorios, tiene también la potestad de aplicar un despido con causa en forma directa? Si es que su trabajador configuró alguno de los incisos que están en el artículo 81 que estuvimos viendo uno por uno. ¿De acuerdo? Bueno, esa potestad de aplicar el despido con causa en forma directa tampoco existe para el empleador. No existe respecto a aquel que adquirió la estabilidad porque cumplió 10 años. Entonces, al estable por 10 años, al estable que adquirió la estabilidad, valga la redundancia, por haber cumplido 10 años, yo empleador no lo puedo despedir injustificadamente y tampoco puedo aplicar un despido con causa en forma directa. Tampoco puedo hacer eso. ¿Sí? Ok. Ahora, haciendo un paralelismo, como estamos haciendo con el preestable, con el que tiene la protección, no más. No es todavía estable. El que tiene la protección es el que tiene 9 años y 6 meses, el que tiene una protección similar, ¿verdad?, a la del estable. A ese preestable o que tiene la protección de la ley del artículo 102 que ven en pantalla, a ese preestable, si bien yo no puedo aplicarle el despido injustificado, semejanza con el estable por 10 años, a ese preestable yo sí puedo aplicarle el despido con causa en forma directa, sí puedo. ¿Por qué? Porque no es estable por antigüedad. El preestable no adquirió los 10 años, por ende no tiene todas las prerrogativas del estable que cumplió 10 años. El estable que cumplió 10 años es el estable por excelencia, es el que adquirió la estabilidad propia, ¿sí? Y es el que alcanzó esa protección que establece, que establece el Código del Trabajo al cumplir 10 años de antigüedad. Ese es el estable por excelencia. A ese estable no lo puedo desvincular injustificadamente, tampoco le puedo aplicar un despido con causa en forma directa. Al preestable, al que tiene una protección similar al de ese estable por excelencia, es decir, tampoco le puedo yo despedir injustificadamente, pero sí puedo aplicarle un despido con causa en forma directa. ¿Sí? Esa es la diferencia, la gran diferencia entre un estable propiamente dicho y un preestable. Que al preestable, que está consagrado en el artículo 102, es decir, aquel que tiene 9 años y 6 meses, y antes de llegar a los 10 años, a ese trabajador yo puedo aplicarle un despido con causa en forma directa. Al que ya llegó a los 10 años, no.
tengo que iniciarle un juicio al que llegó a los 10 años de antigüedad. Si yo, empleador, considero que cometió una causa grave de las que están en el artículo 81, ¿sí? A ese estable que alcanzó los 10 años, yo tengo que iniciarle un juicio, ¿sí? Para que el juez me diga si realmente configuré la causal de despido. Es el juez el que autoriza la desvinculación con causa, no es el empleador. El empleador no tiene potestad para desvincular a esta persona, ni siquiera si cometió una causa grave, ¿sí? Es el juez el que es un tercero, ¿sí? El que va a determinar si realmente, ¿verdad?, ese trabajador cometió una falta grave, conforme a las pruebas que presenta el empleador, ¿verdad? Y conforme a lo que se debata en ese juicio, ¿ok? Entonces es complicado, ¿verdad? Es complicado lograr una desvinculación, ¿verdad? Uno dirá, ah, pero si configuraste una causal, y si configuraste una causal, tenés las pruebas, vas a un juicio, seguro que vos, empleador, vas a ganar y vas a lograr la desvinculación. Y no es tan fácil como decirlo, ¿verdad? Porque nuestros tribunales son muy especiales, eh, y cuesta, ¿verdad?, lograr convencerles muchas veces, ¿verdad?, de que un estable por antigüedad cometió una falta muy grave. Es bastante complicado. Obviamente que se puede, no es algo imposible, ¿verdad? En muchos casos se puede lograr, ¿verdad? Si tenés las pruebas adecuadas. Pasa que, no sé si hay acá alguien que esté en el palacio, ¿verdad? Pero muchas veces no basta con tener las pruebas. Muchas veces no basta con tener la razón en tribunales. Es ahí también donde se complica un poco, ¿verdad? Entonces, el tema de la estabilidad, ¿verdad?, es complicado. Por eso nace el miedo, ¿verdad?, del empleador a la estabilidad. Y, pero bueno, vamos a debatir eso después, ¿verdad? Vamos a ver quiénes están a favor, quiénes no, después de que veamos todos los conceptos. Entonces, ya sabemos que el preestable en realidad no está así consagrado como tal en el Código del Trabajo. El artículo 102 en realidad establece una protección especial a aquel que adquiere los 9 años y 6 meses y hasta antes de que llegue a los 10. ¿Por qué tiene esa protección especial? Porque la ley quiere evitar, ¿verdad?, que los trabajadores sean desvinculados antes o faltando muy poco para que adquieran la estabilidad laboral que se alcanza al cumplir los 10 años de antigüedad. Y la protección es tan similar, ¿verdad? Es tan igualita a la que tiene el estable que alcanza los 10 años, que prácticamente el que tiene 9 años y 6 meses ya se lo puede considerar como un estable. Salvo por el hecho de que al preestable yo lo puedo desvincular con causa en forma directa, es decir, yo le comunico al señor que tiene 9 años y 6 meses, o 9 años y 7 meses, 9 años y 8 meses, que está desvinculado porque eh, tiene 3 ausencias consecutivas en el mes calendario. ¿Se acuerdan que era una causal de despido? Es el inciso P del artículo 81. Si el trabajador tiene 3 ausencias consecutivas en el mes calendario injustificadas sin sancionar, me configuró de forma directa la causal de despido. Y a este señor que tiene 9 años, 6 meses o 7 meses, 8 meses, yo le puedo comunicar directamente que está despedido con causa porque configuró el inciso P del artículo 81. Si es un estable que alcanzó la estabilidad propia, un estable que alcanzó los 10 años de antigüedad, yo no puedo comunicarle, señor, llegaste a configuraste los 3 años, los 3 días, perdón, los 3 días consecutivos, por ende, configuraste la causal de despido. No puedo comunicarle, tengo que iniciar un juicio y el juez me tiene que autorizar a desvincularlo. ¿Sí? El juez me tiene que autorizar a desvincularlo. ¿Y qué pasa durante ese tiempo que dura el juicio con el estable o con el preestable? ¿Qué pasa? Bueno, ellos están fuera de la empresa, suspendidos en sus funciones, ¿sí? Y sin salario, ¿verdad? Sin salario. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de los efectos del contrato, ¿verdad? Mientras dura el juicio,
ellos no están desvinculados, ok, no están desvinculados, siguen acumulando antigüedad, pero están suspendidos, por ende no prestan servicio, no generan salario. ¿Ok? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa si, bueno, el prestable, perdón. Al prestable yo no tengo que iniciarle un juicio. Y al prestable yo le comunico directamente. ¿Qué pasa con el estable? ¿Verdad? Al estable que alcanzó los 10 años es al que yo tengo que iniciarle el juicio. Y durante ese tiempo, ese estable que tiene 10 años o más, está fuera de la empresa, ¿sí? Suspendido a las resultas del juicio que se inició. Eso es lo que sucede, esa es la forma, ¿sí? De lograr una desvinculación con causa con aquel trabajador que ya llegó a los 10 años. Y sin embargo, con el que tiene 9 años y 6 meses, no hace falta. Yo directamente le comunico el despido con causa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el estable? Con el preestable, ¿qué pasa? Veamos. Ahora. Yo le comuniqué a ese preestable el despido con causa en forma directa. Tiene 3 días consecutivos en el mes calendario. Pero él dice, no, yo en realidad te presenté mi reposo por esos 3 días. Yo no configuré la causal, te dice el preestable. Entonces te inicia un juicio por reintegro, ¿verdad? Porque él dice que el despido es nulo, ¿verdad? Porque él no configuró la causal. Él no existe esa causa. Entonces el despido es nulo. ¿Ok? Vamos a juicio, yo le presento al juez, ¿verdad? Le presento al juez mi causa, son 3 días, acá está el reloj marcador, acá está el telegrama que le pasé, ¿sí? Y él presenta su reposo. Efectivamente tenía reposo por esos 3 días. Y el telegrama no llegó, por ejemplo. El telegrama, yo envié el telegrama para que él justifique las ausencias, pero no llegó. Eso no puede jugar en contra, ¿sí? Con alguien con esa antigüedad. ¿Por qué? Porque tendría que haber llegado para que él pueda justificar, ¿verdad? Hubo casos en que realmente, pero en tribunales, bueno, no hay certeza, no hay certeza. ¿Por qué? Porque no hay una unanimidad en cuanto a criterios. Por eso es que no tenemos mucha jurisprudencia, ¿sí? Lo que hace la unanimidad de criterios, pues es que vos sabés que para tal falta o para tales casos se va a fallar de esa forma. ¿Sí? Sin embargo, en otros tribunales no sucede eso. Un juez piensa de una forma y aplica un criterio, un juez para el mismo caso o misma situación o similar situación, mejor dicho, piensa de otra forma y aplica otra cuestión. Entonces, uno realmente no sabe si cómo va a fallar el juez, ¿verdad? Salvo que, bueno, sepamos quién es el juez, qué juzgado es y cuál es su criterio. Cada juzgado tiene su criterio. Entonces, dependiendo de en qué juzgado caiga, vamos a saber más o menos cómo podría darse el resultado. ¿Verdad? Entonces, en un juzgado pueden considerar, ¿verdad? Que si, bueno, él tendría que haber justificado, ¿verdad? El artículo P requiere solamente que el trabajador configure las 3 ausencias consecutivas, no hablamos de abandono. Para el inciso P no es necesario, ¿verdad? Que él llegue el telegrama colacionado, no es necesario. No hablamos de lo que es el abandono, pero el abandono sí es necesario que llegue el telegrama colacionado, como estuvimos viendo. Bueno, entonces cae en un juzgado donde el juez considera que efectivamente, como es el inciso P, no hace falta que llegue el telegrama colacionado, no llegó, él tendría que haber avisado que estaba con reposo, no lo hizo, quizás podamos pelear por ahí nuestra causa. Pero hay otros jueces que piensan, no, él tenía reposo. No importa si la patronal no se enteró a tiempo, él tenía un reposo. La patronal tenía que entrar a la página de IPS, tenía que saber. Hay jueces que piensan así. ¿Cómo tenía que saber la patronal? Porque es adivina. Bueno, pero son criterios que de repente asustan un poco y existen. Bueno, por eso les digo que de repente ir a tribunales es un poco complicado, ¿verdad? Porque ya hubo.
pasó, hay fallos que dicen, bueno, se le despidió porque tenía 3 ausencias consecutivas, listo. em, y el trabajador nunca avisó, nunca mandó un WhatsApp avisando, nunca envió un correo, una llamada, nada. ¿Verdad? Se le despide y el trabajador dice, no, yo tenía reposo. Y el juez falla a favor del trabajador. ¿Y por qué? Si la patronal no sabía. Sí, ¿cómo la patronal iba a saber que él tenía un reposo si tampoco era de IPS, no estaba cargado en la página de IPS? Él tenía la obligación de avisar que tenía. Y hay cosas que tienen ese criterio, hay juzgados que tienen ese criterio. Hay otros que dicen que no, que efectivamente tenía él que avisar. Para lo que es el inciso P, que son las 3 ausencias consecutivas o las 4 alternadas en el mes calendario. ¿Sí? Por eso es que es peligroso, ¿verdad? Ir a tribunales, porque hay criterios distintos, ¿verdad? Y otro caso, por ejemplo, un trabajador estable. Él había pedido permiso para viajar al exterior, había pedido permiso para viajar un mes más o menos, quería ausentarse. Y la empresa le dijo que no, un mes era mucho, ¿verdad? Y realmente era necesario que él esté, ¿verdad? Conseguir un reemplazo, porque encima había pedido el permiso una semana antes de viajar, una cuestión así, no hubo tiempo de conseguir a alguien con esa preparación que él tenía para cubrir un mes su lugar, ¿verdad? Entonces la empresa le dijo, no, no te podemos dar permiso, reprogramá, ve la forma y vete más adelante y coordinamos, ¿verdad? Pero así con una semana de anticipación, no se puede. El trabajador viajó igual, se fue. Él avisó, ¿cierto? La empresa le denegó, ¿verdad? Le denegó todo por escrito. Y él se fue igual de viaje. Bueno, obviamente la empresa le despide con causa por ausencias injustificadas, ¿verdad? Porque la empresa no había dado el permiso. El trabajador demanda y dice que es nula la reposición, que es nulo el despido, que no hay causa, porque él pidió permiso. Y la empresa le dijo, sí, me pidió permiso, pero nosotros le dijimos que no. Y el juzgado consideró que ese permiso ya era suficiente para que él se vaya, que no hacía falta que la empresa lo autorice. Si él avisó, ya fue suficiente. Y falló a favor del trabajador estable. ¿Verdad? Por eso le digo que no siempre es conveniente pelear en tribunales, si se puede arreglar la cuestión, si es conveniente, si se puede llegar a un buen acuerdo muchas veces. ¿Verdad? Em, y son casos que asustan de repente, ¿verdad? Como el solo hecho de decir, bueno, me voy un mes, ya es suficiente para un cargo sensible en el que él estaba, con un aviso de una semana, ¿verdad? Y habiéndole dicho que no, la empresa encima le dijo que no en ese momento, ¿verdad? Por obvias razones, que más adelante se reprograme. Así ellos podían ver quién ocupaba el cargo mientras él no estaba. Bueno, y es esa protección así muy fuerte que tiene la estabilidad por el solo hecho de ser estabilidad, de que haya estabilidad, de que sea estable. Parece que muchas veces ya no quieren ver el fondo de la cuestión. No es estable. ¿Verdad? Y no se analiza cómo corresponde, no son todos así, no es siempre así, pero se da bastante, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con el preestable? Volviendo un poquito a lo que es la preestabilidad. Con al preestable corresponde o no la indemnización. Son unas preguntitas que me suelen hacer y que de repente capaz que ustedes también se las hicieron, por eso que las puse en esta lámina, ¿verdad? Corresponde el pago de la doble indemnización al que tiene 9 años y 6 meses, pero no alcanza todavía los 10, ¿verdad? Y no, realmente no, ¿verdad? En realidad tampoco se le puede pagar una doble indemnización al que tiene 10 años en adelante para desvincularlo. No existe tal cuestión, ¿sí? Lo que ocurre es que el Código del Trabajo establece que en el marco de un juicio, ¿sí? Trabajador estable y empleador están en un juicio, ¿sí? Discutiendo si el despido con causa corresponde, ¿ok? El estable pide su reintegro, ¿sí? Pide su reintegro. El estable gana el juicio, el empleador pierde. En este caso del trabajador que se mandó mudar un mes. Bueno, el trabajador pidió su reintegro, ¿sí? Él pidió su reintegro, él ganó,
¿verdad? Porque avisó que se iba. Entonces, bueno, eso fue suficiente para los jueces y él ganó el juicio. Bueno, él pidió el reintegro y después, durante el juicio, él probó que había una incompatibilidad con el empleador. O sea, él quiere reintegrarse, pero finalmente no va a optar por el reintegro porque hay una incompatibilidad ya que no se puede subsanar. O sea, hay algún problema grave con el empleador que ya no se puede subsanar. El trabajador estable que está en juicio con su empleador puede optar por el reintegro, ¿sí? Puede optar. Pero durante el juicio, si prueba o alega que hay una incompatibilidad que va a ser imposible el reintegro, puede, digamos que cambiar su postura y decir, bueno, como no me puedo reintegrar a causa de este problema que tengo con el empleador, a causa de esta incompatibilidad que hay, opto por la doble indemnización. De ahí viene el pago de la doble indemnización para el estable. No porque la ley diga, si querés desvincularle a un trabajador o si estás negociando con un trabajador, pagarle doble indemnización, no hay eso, ¿sí? Lo que hay es un artículo del Código del Trabajo que establece que en el marco de un juicio, el trabajador estable tiene la opción de reintegrarse y que si no quiere reintegrarse porque hay alguna incompatibilidad, puede optar por la doble indemnización. Eso nomás es lo que dice el Código del Trabajo, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que si estamos negociando con un trabajador estable, si estamos negociando con un trabajador estable y esa negociación, en el peor de los escenarios, termina en un juicio, se nos fue de las manos, el trabajador demandó, la empresa demandó. Bueno, si eso se va a juicio, sabemos que el trabajador puede optar por lo que es la doble indemnización, puede optar por eso. Entonces ya se ofrece nomás directamente la doble indemnización. Ya se ofrece nomás en el marco de una negociación, ya se ofrece. Porque si vamos a juicio, si esto se controvierte y vamos a juicio, el trabajador me puede pedir en el marco de un juicio la doble indemnización. Entonces ya se negocia nomás eso de antemano. ¿Ok? Por eso es que se ofrece la doble indemnización. Ya como adelantándonos a la posibilidad de que eso pueda ir a juicio, entonces ya te ofrezco nomás la doble indemnización. Eso ocurre con el trabajador estable. ¿Y qué pasa con el preestable? ¿Verdad? Yo no lo puedo despedir al preestable jurídicamente. Sí, no lo puedo despedir. Entonces, ¿qué pasa si le despido al trabajador preestable? Y bueno, tiene 9 años y 7 meses. Le voy a despedir injustificadamente igual. Y le despido. ¿Qué puede hacer ese trabajador estable? Decir, preestable, este despido injustificado es nulo. Quiero que me reintegren. ¿Sí? Y lo reintegran al trabajador preestable a su puesto de trabajo. Sin embargo, este trabajador preestable, como no alcanzó todavía los 10 años, él no tiene esa posibilidad de elección, ¿sí? Él tiene que pedir, él tiene que pedir el reintegro nada más. Él no puede decir, ah, no, no me voy a reintegrar. O sea, el preestable puede pedir el reintegro. Hasta ahí puede pedir, ¿verdad? Y para él no rige lo que es la doble indemnización, porque él no tiene esa potestad de elegir, solamente el estable tiene esa potestad de elegir. O se reintegra y si no puede reintegrarse porque hay una incompatibilidad, entonces pide la doble indemnización. Con el que tiene 9 años y 6 meses, él no, él puede pedir solamente lo que es el reintegro, ¿verdad? Y si por ahí acepta el término del vínculo, es una indemnización simple, digamos, no es doble. Sin embargo, bueno, hay casos también en que se les dio doble, ¿verdad? Porque es un criterio de ese juez, de ese tribunal, ¿verdad? Porque en realidad el juicio es largo. Le despedí cuando tenía 9 años y 7 meses, ¿verdad? Pero el juicio terminó y él ya tenía 10 años y alguito. Entonces por ahí va la mano y dice, no, hay que pagarle igual la doble indemnización, ¿verdad? Son cosas que se dan en tribunales. Pero en principio, al que tiene 9 años y 6 meses no le corresponde la doble indemnización. ¿Por qué? Porque si vamos a juicio, él no tiene todavía 10 años y el derecho a elegir, a optar entre la doble entre el reintegro o la doble indemnización es para el que tiene 10 años.
Sin embargo, algunos jueces desvirtuaron esta situación, obtienen un criterio distinto y mencionaron que por más que tengan 9 años y 6 meses, al momento en que se dicta sentencia, ellos ya tienen 10 años, ya alcanzaron esos 10 años, entonces se le da igual la opción de eh, acceder a lo que es la doble indemnización. ¿Cuáles son las probabilidades que se otorgue el reintegro? Al preestable son al 100% de las probabilidades, ¿sí? El preestable no puede ser despedido injustificadamente, no puede, es nulo, y si lo despido, lo van a reintegrar, eso es categórico. Lo que está en duda es el tema de la doble indemnización una vez que finalice el juicio, si es que él no opta por reintegrarse, ¿verdad? Porque hay ahí disparidad de criterios, ¿sí? ¿En qué casos no se podrá dar el reintegro? Y bueno, y en caso de la ley algún tipo de incompatibilidad, ¿verdad? Pero como les digo, hay criterios divididos, ¿verdad? Bueno, em, porque en caso que él opte por no reintegrarse, como les digo, él puede optar por no reintegrarse y en ese caso va a aceptar lo que es la liquidación simple. Y la disparidad de criterios está en cuanto a si esa liquidación es simple o se paga doble la indemnización. Quedó claro lo que es el preestable, cuáles son las similitudes con el estable con 10 años y cuáles son las diferencias. ¿Qué pasa si es que le despido a un preestable? Me avisan nomás. Mañana pasa, sí. Ah, qué bueno. Ok. Porque de repente yo sé que puede confundir el paralelismo, ¿verdad? Puede llegar a confundir un poco preestable, estable. Le puedo despedir, no le puedo despedir. Entonces, si no quedó claro eso, me avisan. Lo que tienen que saber, así concluyendo, ¿sí? Es que el preestable es el que llega a los 9 años y 6 meses, ¿sí? A ese trabajador yo ya no le puedo despedir injustificadamente. Ya no puedo. Porque tiene la misma protección que el estable por 10 años. Ya no puedo. Sin embargo, si hay alguna causa de despido, sí puedo aplicarle al preestable en forma directa sin necesidad de iniciarle un juicio de justificación de despido. ¿Por qué? Porque no es estable todavía por excelencia, no adquirió la estabilidad propia, no tiene todas las prerrogativas del estable que adquiere la estabilidad propia a los 10 años. Solamente tiene la protección que prohíbe el despido injustificado. Entonces, mucho ojo si queremos despedirle a un trabajador que tiene 9 años, 5 meses, 9 años, 4 meses y días, porque con esos 60 días de preaviso que como empleador tengo que darle al despedirlo injustificadamente, podría llegar a la preestabilidad. Y si durante el preaviso que yo le doy, ese trabajador llega a la preestabilidad, ya queda sin efecto mi preaviso. Queda totalmente sin efecto. Y es lo que puede pasar también de repente si es que tenemos una trabajadora eh, que tiene 8 años de antigüedad y bueno, adquiere el fuero maternal, ¿verdad? Porque durante 2 años yo no puedo desvincularle a la trabajadora que tiene fuero maternal, bajo ciertas circunstancias que vamos a ver, ¿verdad? Entonces puede darse eso. Por eso es que justamente, ¿verdad? Este tema de la estabilidad, el miedo que tienen los empleadores a la estabilidad, afecta también a las mujeres, porque en realidad esta protección del 102, ¿verdad? No protege tampoco al trabajador, porque se dan los despidos injustificados, se dan a los 9 años, no a los 9 años y 6 meses. Y en el caso de las mujeres, muchas veces se da ya cuando adquieren los 8 años de antigüedad, previendo que puedan embarazarse y por ende ya adquieran la estabilidad. Entonces, realmente hay que pensar si este derecho, ¿sí? El derecho que está en el artículo 94 del Código del Trabajo y que está también consagrado en la Constitución, coincidentemente en el artículo 94 también, beneficia al trabajador. ¿De qué nos sirve un derecho que no beneficie a las partes, sobre todo al trabajador? ¿De qué nos sirve
La vida es dinámica, hay que actualizarse, hay que cambiar lo que sea necesario, ¿verdad? Para que las partes se vean beneficiadas. Em, y escuché también, ¿verdad?, lo que están en contra de que se modifique la protección de la estabilidad, que dicen, bueno, sanciónenle a aquel que compra la estabilidad. Y de hecho se le sanciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se compra la estabilidad, que vamos a ver más adelante lo que es el cleanup, ¿verdad? Cuando se compra la antigüedad, en realidad, llega a los 9 años y 5 meses o a los 9 años, bueno, ese es el famoso cleanup. Yo te pago, ¿verdad?, el valor de tu antigüedad y después de unos meses volvés con antigüedad cero, ¿sí? Que se sancione eso, que se le pene al empleador y realmente sucede eso, ¿verdad? Porque el trabajador que puede probar, ¿verdad?, que vendió su antigüedad, aunque él haya aceptado, porque no se le pone una pistola en la cabeza al trabajador, o sea, él acepta el dinero. Firma un acuerdo muchas veces de terminación aceptando ese dinero, firma el despido injustificado, vuelve después. Ese dinero entra a su patrimonio y él acepta, ¿verdad? Acepta. Ese mismo trabajador que aceptó, que se enriqueció con ese dinero, ¿verdad?, que incrementó un poco su patrimonio con ese dinero, ese mismo trabajador sí puede probar, ¿verdad?, que en realidad no hubo un corte en la antigüedad, que en realidad él vendió su antigüedad. Ese trabajador puede ser reintegrado a su puesto de trabajo sin necesidad de que devuelva esa plata que le dieron. O sea, existen penas fuertes para el empleador que hace eso, ¿no? Así para el trabajador que aceptó también acceder a la venta. Pero aún así, ¿verdad? Son pocos los que demandan, porque la mayoría está de acuerdo, ¿verdad?, en recibir ese dinero, un dinero importante que reciben a los 9 años, ya cuentan con ese dinero, que prefieren tener ese dinero a eh, tener 10 años, porque saben que después van a volver otra vez, ¿verdad?, a la empresa, muchas veces vuelven. Y cuando vuelven, es ahí donde ese trabajador igual puede, para demandarle a su empleador y puede ganar, ¿verdad?, porque él no va a ser culpable de esa venta, el culpable es el empleador. Y el empleador tiene que aceptar el reintegro y sin necesidad muchas veces de que ese empleado devuelva el dinero que se les dio, que se le dio. Entonces, es muchas veces una decisión de ambas partes. ¿Y eso qué nos dice? ¿Verdad? Que el propio trabajador está también de acuerdo en recibir dinero a cambio de cierta antigüedad. O sea, no hay que ser muchas veces muy fanáticos de una norma porque está nomás elaborada la norma, porque existe nomás la norma, porque se conquistó nomás. Hay que analizar la cuestión de fondo, ¿verdad? Si realmente la norma está beneficiando hoy día a las partes. A ver, Alberto, te escuchamos. Sí, profe. Un empleado que tiene 9 años, 5 meses puede demandar un despido, o sea, cuando se le notifica a los 9 años, 5 meses, puede demandar y cuáles son las chances de que, porque se entiende de que se le despide antes de los 9 años, 6 meses, justamente para que no llegue a esa estabilidad, la preestabilidad. Claro, claro. No, porque el artículo 102 que vimos recién, ¿dónde está el artículo 100? Ahí está. El artículo 102 establece que la protección es a partir de los 9 años y 6 meses, no antes. Entonces, si yo le despido a los 9 años, 5 meses y 29 días, es válido. Por más que demande, no se le va a dar el reintegro, Ya. ¿sí? Y una Salvo que última él consulta, pruebe, profe. sí, salvo Eh, que él pruebe que tenía más de 9 años y 5 meses, ¿verdad? ya, Salvo. porque suele pasar eso también en las empresas que, no todas, ¿verdad? Pero tuve ya experiencia también, en donde en teoría a ellos se les hace firmar un contrato al superar el periodo de prueba y ahí se le ingresan en IPS, ¿verdad? Mm, Hay casos en donde pasa eso, ¿verdad? Y el empleador le toma solamente desde la entrada en IPS. claro, Entonces, en ese caso sí se podría demostrar y tiene todas las de ganar el empleado, ¿verdad? claro, porque si él tiene pruebas de que estuvo trabajando 2 meses antes de estar en IPS, no sé, hay certificados de trabajo, mm,
correos, fotos inclusive, porque con fotos muchas veces se ha probado en algunas cuestiones que el empleador estaba en la empresa en ese año, el empleado. Si tiene cómo probar que esos 2 meses antes de estar en IPS él ya estaba trabajando, su antigüedad no va a ser de 9 años, 5 meses, va a ser de 9 años y 7 meses. O sea, ya va a tener lo que es la preestabilidad y ese despido probablemente va a ser nulo. Pero no porque tenga 9 años y 5 meses, sino porque tiene más, ¿verdad? Más tiempo. Ya. Y mismo caso se da, profe, por ejemplo, si yo le despido a alguien y tiene en las vacaciones proporcionales, le tengo que pagar vacaciones proporcionales y tiene 5 meses y 26 días. En ese caso le pago 5 días de vacaciones proporcionales nomás, ¿verdad? No Tiene 6. 5 meses. 5 eh, meses y y 26. Ah, 29 días. y pasa que en esos casos hay dos criterios ahí, ¿sí? Se puede adoptar cualquiera de los dos, ¿verdad? Está el criterio más duro y que poco flexible que dice, bueno, vos tenés 5 meses y 29 días, no tenés todavía 6 meses, no tenés. ¿Por qué te voy a pagar si no alcanzaste? Te falta un día, pero no tenés, ¿verdad? Y están aquellos que dicen, no, 29 días, falta poco. Vamos a hacer una regla de 3 y entonces le voy a terminar pagando el proporcional a esos días también, ¿verdad? Entonces, hay algunos que le pagan a ese día, ¿verdad? Le pagan ya como si supera los 15 días, por ejemplo, 5 meses, 15 días o 5 meses y 20 días, ya consideran como más beneficioso para el trabajador, ¿verdad? Como si fuese 6 meses, ¿entienden? Ya. En Porque esos casos. yo la vez pasada tuve una o sea, tuve una charla con una colega y me dijo, ¿verdad? No, si todavía no llegó a los 6 meses, ¿por qué le vas a pagar 6 días? Si es 5 meses, 29 días, pagarle 5, lo que es lo que corresponde, no llegó todavía a sus 6 meses. Y Y ese es yo, el más duro, sí. yo le digo, mira, para mí sí corresponde porque un día, prácticamente es un día hasta a la vuelta ahí de un pasito de alcanzar los 6, para evitar también ese tema de reclamos de por qué por un día no me paga, entonces directamente yo le pago siempre, siempre a favor del empleado, ¿verdad? Claro. Y la verdad que yo generalmente recomiendo ese criterio más flexible que el que vos aplicás, ¿verdad? Si tiene 5 meses y 29 días, un día le falta, ¿verdad? Pagarle más ya el proporcional, ¿verdad? Para evitar reclamos. Total, no es, va a ser grande la diferencia, ¿verdad? No es que va a perder la empresa y el trabajador se va a enriquecer por eso. Entonces, para evitar problemas, considera nomás si tiene 29 días. Y hay empresas que inclusive a partir de los 15 días, si supera los 15 días, ya considera, ¿verdad? Como un periodo más. Ya, O sea, va a ser 6 meses. Si tiene 5 meses y 15 días, hay empresas que ya dicen, no, va a ser 6 meses, ¿verdad? ya, Y establecen así criterios más flexibles y en favor del trabajador. Y eso solamente respecto a las proporcionales, ¿verdad? No pasa nada tampoco con eso. genial, súper aclarado, gracias, profe. Dale, nada. A ver, había algo en el chat, voy a mirar, había una consulta. A ver, María Paz pregunta, entonces ninguna negociación es segura porque te pueden demandar igual. Y si vuelve el trabajador, sí. Si no vuelve, no. Si no vuelve, no, ¿verdad? Si vos terminaste el vínculo con un trabajador prestable o con un estable, hiciste un mutuo acuerdo, se terminó el vínculo, eso es perfectamente válido, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de las formas de terminación del vínculo, les había mencionado que está el artículo 74, que cita todas las formas de terminación, ¿sí? En forma genérica, pero sin discriminar si es por decisión del empleador o decisión del trabajador. Y en el artículo 74, una de las formas dice el mutuo acuerdo, que es lo más similar a la renuncia, ¿se acuerdan? Bueno, entonces terminar el vínculo de mutuo acuerdo es perfectamente legal y por más que te demandes si tenés vos el acuerdo de terminación con tu estable, eso es válido. Pero si vos tenés ese acuerdo de terminación y después de 3 meses él vuelve, ahí sí no es seguro para el empleador. No es para nada seguro. De los casos que demanda el trabajador gana. ¿Sí? El trabajador gana porque puede probar justamente, ¿sí? Que esa negociación no fue para terminar el vínculo, fue para evitar que él llegue a la estabilidad y en realidad él siempre estuvo trabajando, ¿verdad? Porque generalmente se termina el vínculo a los 9 años y 5 meses, ¿verdad? Genial si termina ahí. Pero terminó a los 5 años, a los 9 años y 5 meses y después de 2, 3 meses vuelve. Entonces, ¿para qué le vas a despedir a alguien a los 9 años y 5 meses? Pagarle todo lo que le pagaste para que vuelva a traer 3 meses después. Es muy, muy, muy sospechoso.
¿verdad? Cae de maduro, ¿verdad? ¿Cuál fue la intención? Cae de madura, ¿cuál fue la intención ahí, ¿verdad? 9 años, 5 meses, le pago un montón de plata para que se vaya y después de 3 meses vuelve. Y por más que sea renuncia, y por más que sea despido injustificado, después vuelve muy cerquita de la estabilidad, termina el vínculo, le pagas lo que le tenés que pagar y después termina volviendo. Eso nomás luego ya llama la atención, ¿verdad? Pero igual el trabajador siempre puede probar, porque en la mayoría de los casos ni siquiera está fuera 3 meses, ¿verdad? Se hace una simulación nomás como si fuese que él estuvo fuera 3 meses, ¿verdad? Estuvo facturando 3 meses, estuvo en negro 3 meses, estuvo en otra empresa del grupo 3 meses, pero prestándole servicio a su mismo empleador. Todo eso deja rastros y es fácil de probar que en realidad nunca hubo un corte en el vínculo laboral. Ah, ok, ok. No, si no vuelve no hay problema. Si no vuelve no hay problema. El caso que estaba mencionando es del famoso clean-up o compra de antigüedad, ¿verdad? Justamente para dar nomás un ejemplo de que muchas veces el trabajador está de acuerdo en aceptar ese dinero, le conviene más ese dinero que llegar a la estabilidad, ¿verdad? Y justamente por qué les digo eso, porque lo que estaba escuchando, ¿verdad? No hay todavía un proyecto de reforma, ¿verdad? Lo que se quiere hacer es dialogar respecto a cuáles son las alternativas o las mejores alternativas para lo que pudiera ser un proyecto respecto al cambio en la protección de la estabilidad. Porque en realidad la Constitución Nacional, sí, vamos a seguir con esto, pero les quiero mencionar, en realidad la Constitución Nacional, en su artículo 94, el primero que ven arriba, ¿sí? No se va a modificar, ¿sí? Ese artículo va a seguir, la estabilidad va a seguir, ¿sí? Pero ven que dice, el derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca. Y esos límites son los que se van a modificar, no la estabilidad va a seguir. ¿Y cómo se quiere modificar ese límite? Bueno, se quiere eliminar el principal efecto que tiene hoy día la estabilidad o el principal límite, que es la prohibición del despido injustificado. Eso es lo que se quiere quitar, ¿verdad? Tengo entendido, no es algo que les puedo asegurar al 100% porque no hay un proyecto todavía, ¿verdad? Es un proyecto oficial. Pero por lo que se habla es que lo que se quiere eliminar es ese límite de la prohibición del despido injustificado. Y lo que se quiere establecer es una tarifa más alta, ¿verdad? Aquel que tiene 10 años o más, vamos a suponer, el que tiene entre 10 y 15 años de antigüedad se le va a pagar 35 salarios por cada año o fracción de 6 meses. Cuando en realidad es 15 nomás, ¿verdad? Para los que no tienen estabilidad, bueno, para los que tienen va a ser 35, ¿ok? Para los que tienen más de 20 años va a ser 40 salarios por cada año. Eh, lo que se quiere es blanquear nomás lo que sucede hoy, ¿verdad? ¿No querés la plata? Bueno, te voy a pagar esto, ¿sí? Te voy a pagar lo que vale tu antigüedad. Y encima va a valer más, ¿verdad? Va a valer más, ya no va a ser 15, ¿verdad? Va a ser más. Entonces el empleador que decida desvincularle a un trabajador que tiene 10 años o más, va a tener que pagar una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Va a tener que pensar también dos veces porque barato no le va a salir, ¿verdad? Pero se va a poder aplicar la desvinculación, ¿verdad? Eso es lo que se estaba hablando. Veremos realmente cómo será el proyecto más adelante. Bueno, hablamos de lo que es la prestabilidad, ¿sí? Eh, Esto es un comentario o una información al margen, ¿verdad? Em, el trabajador que tiene un reposo, el trabajador que tiene un reposo, tiene y no tiene 9 años y 6 meses, y no tiene tampoco preestabilidad. El trabajador que no es estable y tiene un reposo, ¿puede ser despedido durante el reposo? Sí, puede ser despedido durante el reposo, porque el reposo en sí no da ningún tipo de protección especial, no da, ¿sí? Protección que evite el despido. Solamente la estabilidad laboral, ¿sí? Es decir, al llegar a los 10 años de antigüedad, solamente el tener 9 años y 6 meses o ser preestable o tener fuero maternal o ser estable sindical, solamente esos factores dan la protección que evita o que impide el despido injustificado.
solamente en esos casos. No hay otros casos. El que tenga un reposo, como les digo, no te da la protección que evita el despido injustificado, solamente los casos que estuvimos viendo. Em, bueno, la maternidad, ¿sí? La maternidad es un tipo de estabilidad temporal. Temporal es. ¿Por qué? Porque dura lo que la ley de maternidad establece, ¿sí? La estabilidad por fuero maternal, la estabilidad por fuero maternal inicia desde el momento en que la mujer queda embarazada, desde el momento eh, en que ella es consciente del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se protege desde la concepción, desde ese momento se protege la vida. Entonces, desde ese momento ella tiene la protección especial que otorga la ley de maternidad. ¿Y en qué consiste esa protección? En que la mujer con fuero maternal no puede ser despedida injustificadamente. No puede ser despedida injustificadamente. ¿Y cuánto dura? ¿Sí? ¿Cuánto dura esta estabilidad? Bueno, desde el momento en que ella queda embarazada hasta que el hijo tenga un año de edad. Hasta que su hijo tenga un año de edad. Durante todo ese tiempo, que son 1 año y 9 meses, ¿verdad? Ella no puede ser despedida injustificadamente. Y no pasa porque esté amamantando o no, ¿sí? Hasta que el hijo tiene un año de edad, ella tiene la estabilidad por el hecho de ser madre, porque así lo establece la ley de maternidad. No importa, puede no amamantar, ella tiene la protección que impide el despido injustificado, que establece la ley de maternidad, desde el embarazo hasta que su hijo cumpla un año. ¿Sí? ¿Y cómo se puede extender esta protección? Porque la mujer puede extender más allá de los 1 año de vida de su hijo ese fuero maternal y por ende puede extender la prohibición de despido injustificado para ella. ¿Cómo puede hacerlo? Y amamantando al hijo. Ahora sí, ella presenta una constancia de que está amamantando, expedida por el pediatra del hijo, ella extiende también su protección especial, su inamovilidad especial, su estabilidad especial. ¿Sí? A ver, Fátima, te escuchamos. Hola, profe. Hola a todos. ¿Qué A tal? mí, todo bien. A mí me gustaría hacer una consulta. Sí. En el caso de que una colaboradora esté de permiso de maternidad y la empresa, por ejemplo, o sea, ella le diga a la empresa que quiere trabajar, por ejemplo, ya cumplió su permiso de maternidad en el tercer mes, por ejemplo, y Mm, ya quiere reincorporarse y puede hacer eso. ¿Hay algún documento que le avala a la empresa que le puede reincorporar o no se mm. puede? No se puede, Fátima, no se puede porque la ley de maternidad establece que no se puede renunciar a ese derecho, ¿sí? No se puede renunciar a ese derecho que está prohibido, inclusive la ley de maternidad dice, está prohibido el trabajo durante el permiso de maternidad, así de dura es, ¿verdad? Y así así de forma expresa establece que está prohibido el trabajo durante el permiso de maternidad. Y además, si el IPS se entera para que ella está trabajando durante su permiso de maternidad, le va a retirar el subsidio por maternidad. Si se llega a enterar que ella está cobrando salario y que está trabajando, le va a quitar el subsidio, ¿sí? Entonces, por más que ella te diga que quiere trabajar, no es luego conveniente, ¿verdad? Ni para ella tampoco porque puede quedarse sin subsidio y porque también el ministerio, si se entera, le puede multar también a la empresa, le puede iniciar, ¿verdad?, una fiscalización. En esa empresa están trabajando mujeres en permiso de maternidad. Y por más que la empresa le presente, ¿verdad?, una constancia en donde ella dice que acepta, que ella quiere, que ella luego pidió, Ujú. la maternidad está muy protegida, es muy fuerte su protección y no se puede renunciar a ese derecho. La ley establece que está prohibido trabajar durante el permiso, entonces esa expresión de voluntad de ella no es suficiente para protegerla a la empresa, digamos, ¿no? Puede ser multada igual la empresa, ¿ok? Y mismo ella puede pisar su palabra y decir, ay, me están haciendo trabajar durante el permiso de maternidad, yo no quería, me sentí obligada a firmar esta autorización porque ellos me insistían y se le va a creer a ella, ¿sí? Me entiendo súper bien, profe. Muchas Dale, gracias. de nada. Y sobre todo porque uno no puede
uno no puede hacer lo que la ley prohíbe, ¿sí? Uno por más que diga, ah, no, yo sí quiero, si la ley prohíbe, no, no podemos, ¿verdad? Y la ley de maternidad expresamente luego prohíbe el trabajo durante el permiso de maternidad. Bueno, entonces la protección que tiene la mujer, la inamovilidad o la estabilidad especial que tiene la mujer durante el permiso de maternidad, durante el fuero maternal, no solamente durante el permiso, durante el fuero maternal, consiste en la prohibición de despido injustificado, ¿sí? En la prohibición del despido injustificado y ese fuero maternal, conforme establece la ley de maternidad, inicia desde el momento en que ella está embarazada hasta que su hijo tenga 1 año de edad. No importa si amamanta o no. ¿Ok? No importa si utiliza o no la licencia diaria para lactancia. El hecho es que ella es madre y hasta que su hijo tenga 1 año, ella está protegida por la ley y no puede ser despedida injustificadamente. Ella puede extender esa protección que impide el despido injustificado, o sea, puede extender el fuero maternal hasta que su hijo tenga 2 años de edad. ¿Y cómo lo puede hacer? Presentando la constancia de que su hijo está amamantando. Cada 3 meses ella presenta una constancia que le expide el pediatra, en donde consta que el hijo está amamantando, y así ella puede ir extendiendo el fuero maternal y la imposibilidad del despido injustificado, pero solamente hasta que el hijo tenga 2 años de edad. Solamente hasta esa etapa. La ley dice que en realidad el fuero maternal empieza cuando la mujer notifica al empleador. Pero eso en la práctica no se da. ¿Por qué? Porque en nuestros tribunales se estableció que esa notificación se pudo haber dado de cualquier manera, en cualquier momento, en forma verbal. Por ende, se pudo haber dado desde el inicio del embarazo. Entonces, no es que se necesita una notificación por escrito al empleador para definir que ella tiene el fuero maternal. O sea, por el solo hecho de estar embarazada ya se entiende que que ella le pudo haber comunicado al empleador, por ende, ya rige para ella el fuero maternal. Y esto es lo que complica muchas veces la desvinculación o que anula la desvinculación, aunque el empleador al momento de comunicar tal desvinculación no estaba al tanto del embarazo. Ocurre mucho, ¿verdad? Que le comunica el despido injustificado y en ese momento la mujer informa que está embarazada. O inclusive informa 2, 3 días, una semana después. Y queda nulo el despido injustificado. Yo en esos casos les recomendaría que la reintegren nomás. Porque, como les digo, que no hace falta que sea por escrito la comunicación de que ella está embarazada. No hace falta esa formalidad, aunque la ley establezca. Porque nuestros tribunales establecen que se pudo haber dado en cualquier momento, de cualquier forma, esa información le pudo haber otorgado la trabajadora. Entonces, si ella puede probar, ¿verdad?, que el embarazo era anterior al despido injustificado, el juez ya va a entender que ella le pudo haber dicho antes del despido y igual le despidió el empleador. Entonces, reintegrenle nomás, ¿verdad? Si la mujer le comunica en el momento del despido injustificado o una semana después que ella está embarazada, es mejor que la reintegren y se ahorran todo el trámite, ¿verdad?, legal, en la que un juez la va a reintegrar y va a ordenar el pago de los salarios caídos y demás. Entonces es mejor más que ya la reintegren. Y lo mismo ocurre durante el periodo de prueba también, ¿verdad? Por más que sea periodo de prueba, si la mujer comunica que está embarazada, prima, ¿verdad?, el fuero maternal. ¿Y por qué prima? Porque prima también el interés superior de ese niño, ¿sí? La mujer ya no puede quedar sin su sustento, ¿sí? Por más que sea periodo de prueba. Y a partir de ahí ya rige para ella el fuero maternal por más que esté en periodo de prueba. Esto es lo que les estaba mencionando recién, no hay formalismo para la comunicación de la mujer al empleador. ¿Qué ocurre si se notifica después del despido? Es lo que estábamos conversando. Al término del contrato a plazo. Bueno, el contrato a plazo, en principio, implica un acuerdo entre las partes anticipado, un acuerdo anticipado de que el vínculo va a terminar en 3 meses, en 4 meses. ¿Verdad? Es un plazo determinado. No hay un despido injustificado ahí, no hay una renuncia tampoco. Hay un acuerdo. Las partes acuerdan que solo 3 meses, 4 meses va a durar el vínculo. Se explica correctamente el motivo de la temporalidad
Y si mi temporalidad es verdadera y tengo la forma de probar, ese contrato es efectivamente a plazo. Por ende, el contrato termina automáticamente cuando se cumple la fecha, sin necesidad de que haya un preaviso, sin necesidad de que se le notifique a la otra parte, sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué no hay que pagar indemnizaciones cuando termina el contrato a plazo? Porque no hay un daño. ¿Sí? Las indemnizaciones del despido injustificado tienen el fin de resarcir el daño que le ocasiona al empleador, al trabajador, al dejarlo sin su puesto de trabajo en forma inesperada, en forma injustificada. En el contrato a plazo no ocurre eso. Las partes ya sabían que eso iba a durar un tiempo. Entonces no hay un daño que resarcir, no se pagan indemnizaciones al terminar el contrato a plazo. ¿Okay? Sin embargo, cuando hablamos de fuero maternal, en tribunales de igual manera, en muchos casos la reintegran igual, de igual manera a la mujer, ¿sí? Porque prima el interés superior del niño. Entonces, por más que el empleador diga, no, acá está mi contrato a plazo, ¿sí? Este es mi contrato a plazo, es un contrato verdadero, no es que yo quise nomás maquillar y por eso pactamos que había un plazo. De verdad hay un plazo. Presenté mis pruebas, igual algunos jueces fallaron a favor del reintegro, y ya no se podía terminar el vínculo. ¿Y por qué si no es un despido injustificado? ¿Y por qué si yo no la estoy desvinculando? Ella ya sabía. Y prima el interés superior del niño y prima lo que es el fuero maternal. Sin embargo, hay más chances de defender el término del vínculo cuando mi contrato a plazo es real. Yo en esos casos les recomendaría defender el contrato a plazo. Si es real, ¿verdad? Y estamos bien documentados, se explicó el plazo, se explicó la temporalidad. Ahí sí yo defendería, sabiendo que hay un riesgo de que igual la reintegren. ¿Ok? Entonces es una especie de estabilidad, es temporal, ¿sí? A diferencia de lo que es la estabilidad que tiene el trabajador que cumple 10 años de antigüedad. La estabilidad que él adquiere al tener 10 años de antigüedad ya no la pierde, ya la tiene hasta que se jubila, ¿sí? Ese es el fin justamente de la estabilidad propia, de la estabilidad por excelencia, que el trabajador pueda jubilarse, pueda alcanzar la jubilación. Y ese es también otro contra de los que quieren, otro fundamento, perdón, de los que quieren modificar la protección de la estabilidad o el alcance de la ley respecto a la estabilidad. Porque dicen, bueno, sí, los trabajadores son desvinculados a los 9 años, las mujeres a los 8 años inclusive. Si los propios trabajadores quieren ese dinero y negocian esa antigüedad, ¿verdad? Porque muchas veces tampoco se lo quiere desvincular. O sea, es el propio trabajador el que dice, mira, yo tengo 9 años. ¿Qué te parece si negociamos? ¿Verdad? Ellos no están tampoco llegando a la estabilidad, tampoco se está pudiendo, ¿verdad? Alcanzar ese fin. Entonces es por eso sí que se replantea también si esta norma conviene que siga así o no, la imposibilidad del despido, ¿sí? Y cambiar esa protección de imposibilidad del despido por otro tipo de protección que consista en una indemnización onerosa y alta. Em, ok. Las acciones nulas ya saben, prohibido el despido injustificado. Y lo que ocurre también con la mujer con fuero maternal es que si yo la quiero desvincular con causa a ella, tengo que iniciarle también el juicio. Al igual que con el estable por antigüedad de 10 años, al igual que por el preestable. No, perdón, con el preestable no le inicio el juicio, ya estoy mezclando los tantos, disculpen. El estable por antigüedad, a ese de 10 años, a él sí tengo que iniciarle el juicio. A la mujer que tiene fuero maternal también, ¿sí? Al único que no tengo que iniciarle el juicio es al preestable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo una causa, al preestable le comunico ya directamente. Al estable por 10 años, sí tengo que iniciarle un juicio y el juez me tiene que autorizar la desvinculación si tengo una causa. Y lo mismo ocurre con la mujer que tiene fuero maternal. A ella yo tengo que iniciarle un juicio si es que tengo una causa y el juez me tiene que autorizar. El tema nomás es que la mujer que tiene fuero maternal y a quien yo le inicié, empleador, ¿verdad? Le inicié un juicio de justificación de despido, ella probablemente durante todo el tiempo que dure el juicio va a estar dentro de la empresa trabajando, cobrando salario. No ocurre eso con el estable que tiene 10 años de antigüedad. El estable que tiene 10 años de antigüedad, durante todo el juicio de justificación y hasta las resultas de ese juicio,
él va a estar afuera suspendido, con el contrato suspendido. La mujer que tiene esta estabilidad especial temporal, es cierto, temporal, pero durante el juicio ella va a estar dentro, probablemente, salvo que haya algún tipo de incompatibilidad. Pero en la mayoría de los casos ella está dentro de la empresa trabajando, cobrando salario durante todo el tiempo que dura el juicio. Salvo que, como les digo, que podamos probar alguna incompatibilidad y le digamos al juez que por esa incompatibilidad ella no puede estar dentro de la empresa durante el juicio. Pero no es muy fácil probar eso, ¿sí? Entonces, hay que replantearse bien también si vale la pena iniciar un juicio en contra de una mujer con fuero maternal, porque también, ¿verdad? El juicio dura más que la estabilidad. Un juicio te puede durar 3, 4 años y la estabilidad dura 2 de la mujer con fuero maternal. Quizás sea más conveniente sentarse a hablar con ella y tratar de llegar a un acuerdo que les convenga a ambas partes, ¿sí? El otro tipo de estabilidad especial es la que tiene el estable sindical. El estable sindical, sí, tiene una estabilidad que dura 2 años, que dura 2 años. Y consiste justamente en que tampoco se lo puede despedir injustificadamente. Ese es el denominador común, ¿verdad? Para todos los tipos de estabilidad, la prohibición de despido injustificado. En algunos casos, para algunos casos se puede aplicar el despido con causa en forma directa, para otros casos no, hay que iniciar un juicio, para algunos durante el juicio están dentro de la empresa, para otros no, ¿verdad? Con el estable sindical, sí, al estable sindical yo creo que es el que tiene una protección o la protección más fuerte, porque si bien es temporal, dura 2 años nomás como estable sindical. Yo durante el tiempo que es estable sindical, yo empleador, no puedo aplicar el despido injustificado. Si tengo una causa, tengo que iniciarle el juicio. Y el estable sindical también, durante todo el tiempo que dura el juicio, está dentro de la empresa. Dentro de la empresa, cobrando salario, trabajando durante todo el tiempo del juicio. Y el estable sindical tampoco yo le puedo suspender disciplinariamente. Esa suspensión de 1 día, 2 días, que es como una medida correctiva que establece el Código del Trabajo, yo no puedo aplicarle al estable sindical. Él tiene, inclusive va más allá, ¿verdad?, de la prohibición de despido. Tampoco le puedo aplicar una suspensión disciplinaria. Tengo que iniciar un juicio y el juez me tiene que autorizar si le puedo aplicar 1, 2, 3, 4, 5 días de los que fueren de suspensión disciplinaria. ¿Y qué pasa si yo le despido al estable sindical? Se lo va a reintegrar en forma inmediata. Sí, se lo va a reintegrar, no va a durar mucho, en menos de un mes ya va a estar dentro de la empresa, si no es 15 días, enseguida va a volver. Va a trabajar mientras dure ese juicio. Y bueno, si queremos despedirle a un trabajador estable, hay que iniciar el juicio. Estable sindical, como con cualquier estable. Queremos probar una causa, hay que iniciar el juicio, como con cualquier estable, que es el estable por 10 años, la mujer con fuero maternal y el estable sindical. El preestable, como les dije, no es estable propiamente dicho. Tiene una protección similar más al del estable. Por eso es que al preestable no es necesario iniciarle el juicio cuando hay una causa. Bueno, esos son los tipos de estabilidad. Vamos a ir un poquitito al inicio. La estabilidad que dice que es la estabilidad establecida en la ley que protege a las personas con la condición de VIH. Bueno, esta protección para las personas con esta condición en realidad no prohíbe el despido injustificado, si realmente es injustificado, no prohíbe. Lo que prohíbe es desvincularlos a ellos por el hecho de tener esta condición, ¿sí? Eso es lo que prohíbe la ley que protege a las personas con VIH, el despido discriminativo. Si yo realmente lo voy a despedir porque pasaron unos meses y no me gusta su desempeño o hay una reorganización en la empresa, si realmente no hay una causa, adelante se puede aplicar el despido injustificado.
Pero si hay un trasfondo ahí, si hay realmente discriminación, porque hay mucho tabú todavía respecto al VIH, ¿verdad? Si hay una especie de miedo, de temor en contra de esta persona, por eso lo he hecho, de tener VIH, y el trabajador puede probar que en realidad es un despido discriminativo, ahí probablemente, ¿verdad?, gane el trabajador. Sí, gane el trabajador y quizás hasta se lo reintegre o tenga que pagar algún tipo de daño y perjuicio, podría suceder. Pero no prohíbe esta ley, ¿verdad?, el despido injustificado, lo que prohíbe es el despido discriminativo. Y si hubo discriminación y el trabajador que fue afectado puede probar, pues va a ganar el juicio. ¿Sí? Ok. La estabilidad propia. Vamos a ver hacer un resumencito entonces de lo que estuvimos viendo, de lo que es la estabilidad propia. Se adquiere a los 10 años de antigüedad. ¿Ok? Se adquiere a los 10 años de antigüedad, no antes. Antes hay una protección similar a partir de los 9 años y 6 meses clavados. Eso significa que yo puedo desvincularle al que tiene 9 años y 5 meses y no, por más que me demande, no va a lograr la reposición ni va a lograr que sea nulo el despido porque es a partir de los 9 años y 6 meses la protección especial. Pero yo les recomiendo, sí, les recomiendo que si le voy a despedir a un trabajador que tiene 9 años, 5 meses y 29 días, y esté un escribano a mi lado, ¿sí? Para que él diga, bueno, hoy, 25 de septiembre del 2024, se le despide al señor fulano de tal, que tiene una antigüedad de 9 años, 5 meses y 29 días y se le ofrece todos sus haberes. Entonces el escribano va a creer que hoy terminó el vínculo, no mañana, que es cuando él ya va a ser preestable, ¿sí? Porque puede ocurrir, ¿verdad? Que yo le comunico el despido, él no me firma, no le envié telegrama, no hubo escribano, y después él dice, no, que el despido fue el 26 de septiembre, no el 25, y el 26 él ya tenía estabilidad o preestabilidad y por ende el despido es nulo. Puede ocurrir. Entonces, si le voy a despedir a alguien que esté ahí al límite, que esté mi escribano conmigo para dar fe de que en fecha tal se le comunicó el despido. La protección que tiene la estabilidad propia es la prohibición del despido injustificado. El despido injustificado es nulo. Yo le puedo pagar $1.000.000 también a ese trabajador que tiene 10 años de antigüedad. Me firma el despido injustificado, recibe ese $1.000.000 y él mañana se puede ir al juzgado y pedir su reintegro y lo va a lograr. Porque el despido injustificado, por más que se cambie, por dinero, una alta cantidad de dinero es nulo. Por la protección que establece hasta hoy día, no sabemos mañana con las modificaciones que quieren hacer, es muy fuerte, ¿verdad? Y consiste en que no se puede despedir injustificadamente. Eso está en el Código del Trabajo, no está en la Constitución Nacional, como vimos, ¿sí? Al principio. La Constitución consagra el derecho a la estabilidad dentro de los límites que establece la ley. ¿Cuál ley? El Código del Trabajo. El Código del Trabajo es el que establece la inamovilidad o la prohibición del despido injustificado. Y son esos artículos del código los que se quieren cambiar. O sea, el alcance, la protección de la estabilidad. Eso es lo que se va a modificar, no la figura en sí de la estabilidad. Bueno, terminación del vínculo laboral con el trabajador estable por decisión del empleador. Hay que hacer un juicio, hay que probar, el juez me tiene que autorizar. Es complicado un juicio contra un estable, sí, es complicado por cuestiones propias también de nuestros tribunales. Ejemplos que les estuve dando, ¿verdad?, al principio de esta clase. Estabilidad propia. Terminación del vínculo laboral con el trabajador por decisión del empleador. El reintegro. Si el trabajador, si yo, empleador, le inicio un juicio al trabajador estable y alego una causa y pierdo ese juicio, es ahí donde el trabajador también tiene la opción de reintegrarse, ¿sí? De reintegrarse, o si alega algún tipo de incompatibilidad, de pedirme la doble indemnización, ¿sí? Si él opta por reintegrarse, no se va a reintegrar con los bolsillos vacíos, se va a reintegrar con los salarios caídos. Si mi juicio duró 4 o 5 años, voy a tener que abonarle a ese trabajador que se va a reintegrar 4 o 5 años de salario, ¿sí?
Entonces no va a ser un reintegro y continuamos normalmente, no. Hay que pagarle todos los salarios caídos. Y ya saben que de este artículo 97 que establece la posibilidad de optar al trabajador estable, no al preestable, al trabajador estable nomás, ¿sí? Es que nace el tema de pagar una doble indemnización cuando estoy negociando, ¿sí? Porque si esa negociación resulta mal y vamos a juicio, ese trabajador, si gana, ¿verdad? Va a poder pedirme la doble indemnización, entonces yo de antemano, anticipándome, ya te ofrezco esa doble indemnización. Y es tan común ya esta práctica que ningún trabajador estable te va a pedir menos, ¿sí? Y si no hay acuerdo, no hay término del vínculo, en el caso de que estemos negociando amistosamente, ¿verdad? El tema de la incompatibilidad es la que les mencioné, que establece el código en su artículo 97. Cuando la reintegración del trabajador dispuesta por el juez, ¿verdad?, no fuera factible por haber sobrevenido alguna incompatibilidad entre el trabajador y el empleador, probada en juicio, el empleador pagará una indemnización equivalente al doble de lo que correspondería al trabajador, conforme a su antigüedad. De ahí viene la negociación con una indemnización doble. Bueno, ¿qué pasa cuando la empresa se cierra? Cuando hablamos del cierre de una empresa, no hablamos de un despido injustificado. Yo no te estoy dejando sin tu puesto de trabajo, sin ninguna causa, sin ningún motivo, de manera arbitraria, y la empresa va a continuar, pero sin vos. No ocurre eso. La empresa se cierra realmente, ¿sí? Cuando la empresa se cierra, el vínculo termina. No importa si es estable por antigüedad, no importa si es estable sindical, no importa si es estable por fuero maternal. Se cerró, no hay un despido injustificado. La norma prohíbe el despido injustificado y en un cierre hablamos no hablamos de un despido injustificado, ¿verdad?, sino que hablamos de la extinción de esa fuente de trabajo. Lo que establece la ley es que cuando se cierra definitivamente un establecimiento o una empresa, hay que pagarle a todos los trabajadores por igual una liquidación por cierre, ojo, no es por despido injustificado, por cierre, con los mismos rubros del despido injustificado, con los mismos rubros. Hay que pagar la indemnización, preaviso, vacaciones proporcionales, causadas, aguinaldo. Pero el motivo no es despido injustificado, es cierre. Esto se puede dar si es que realmente la empresa cierra totalmente, ¿sí? Cierra la empresa con todas sus sucursales. Pero hay veces que se cierra una sucursal, no más, y hay otras sucursales operando, ¿sí? La ley dice que el cierre puede ser del establecimiento principal o que puede ser también de las sucursales. Ahí ven en pantalla el artículo 98. La misma indemnización prevista en el artículo anterior, que hablaba de la doble indemnización, será abonada al trabajador estable en caso de que el establecimiento principal, la sucursal, la agencia o filial donde esté aquel prestando el servicio, se extinguiese sin la concurrencia de la fuerza mayor, porque si hubo fuerza mayor, es otra la indemnización tarifada en la ley. Pero eso vamos a ver después. Entonces, si yo cierro mi sucursal, igual se cierra, ¿verdad?, esa unidad. Entonces hay que pagarle, ¿verdad?, la indemnización doble al estable y la indemnización normal o simple, ¿verdad?, a los que no son estables. Los mismos rubros que el despido injustificado, pero mi motivo es cierre. Y si es estable, le pago doble. Eso establece la ley. Pero como todo se puede controvertir en esta vida, ¿verdad?, están quienes dicen que si es una sucursal, ¿verdad?, no más, y hay otras sucursales, ¿sí?, no importa si están cerca o lejos, si hay otras sucursales, dicen algunos abogados, y fallaron así algunos jueces, eh, el trabajador estable tiene que ser reubicado. No corresponde pagarle lo que dice el artículo 98. Tiene que ser reubicado. Algunos jueces se adhieren o se adhirieron a ese criterio. Entonces se da esa controversia cuando solamente voy a cerrar una sucursal. Te puede salir esa persona estable con reubícame, no me indemnices, ¿verdad? Y te rechaza la indemnización y te demanda el reintegro en la sucursal más cercana. Puede ocurrir. Pero siempre se puede pelear porque hay una norma expresa, el artículo 98, ¿verdad?
Después dice, en caso total del artículo 99, en caso total de cierre de la empresa o la reducción definitiva de las tareas, por ejemplo, se cierra una unidad operativa, se cierra una línea de negocio, se cierra un área, un departamento, porque no necesariamente se puede cerrar, se tiene que cerrar la empresa, se puede cerrar un área nomás de esa empresa. Comprobado ante la autoridad administrativa del trabajo, el trabajador estable tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al doble de lo que le correspondería por despido injustificado. Es lo mismo que el artículo 98. Si hablamos de cierre total de la empresa, o hablamos de cierre de una sucursal nomás, o hablamos del cierre de un área, de una línea de negocio nomás de la empresa, al estable le corresponde la doble indemnización. El motivo de la liquidación es cierre. Y a los que no son estables, la indemnización normal, ¿verdad? Pero esto se puede controvertir, como les digo, ¿verdad? Por el tema de que algunos establecen que si el cierre es parcial o si es de una sucursal nomás, se le puede reubicar. El cierre tiene un procedimiento especial, ¿sí? El cierre tiene que estar autorizado por el Ministerio del Trabajo. Entonces hay que comunicarle con anticipación al ministerio que en fecha tal se va a cerrar la empresa o la unidad de negocio o la sucursal. Se va a cerrar y que estas son las liquidaciones que se le van a pagar a las personas que están en esta empresa, en esta sucursal, en esta línea de negocio. Estas son las liquidaciones. Se le comunica todo eso al ministerio y por nota, explicando los motivos, apuntando las liquidaciones con anticipación, y el ministerio le va a convocar a esos trabajadores a una reunión para explicarle cuáles son sus derechos, qué es lo que ellos van a cobrar. Probablemente le llamen también al empleador o a un representante del empleador a esa reunión para un diálogo. Después de esto, el ministerio emite una resolución en donde ellos te aprueban o no tu cierre. Este trámite puede durar bastante, no es rápido. Y esto no conviene tanto cuando la empresa realmente quiere cerrar en tal fecha. Pero es el trámite que establece la ley. Hay un plan B, ¿verdad? Que consiste en que, bueno, yo empleador ya sé cuándo voy a cerrar, entonces le pago lo que equivale a un despido injustificado a todos los que no son estables, porque es lo que establece la ley. Si yo a un no estable le pago un despido injustificado, no hay más nada que reclamar, ¿verdad? Y con los que son estables, negocio, llego a un acuerdo de terminación. Entonces, una vez que tenga mi acuerdo de terminación debidamente firmado ante escribano con todos mis estables, ya sea por antigüedad, por forma maternal, sindical, yo puedo comunicarle nomás ya al ministerio que mi establecimiento se cerró, que ya no hay más nadie, y que como prueba acá están las liquidaciones de despido injustificado y los acuerdos a los que se llegó con los estables sin que se haya perjudicado ningún derecho de ningún trabajador. El cierre fue amistoso, todos aceptaron, todos percibieron lo que establece la ley. Y se le comunica nomás ya al ministerio. Eso es mucho más rápido, siempre y cuando todos los trabajadores estables también estén de acuerdo, ¿verdad? Y hayan accedido, ¿verdad?, a firmar el acuerdo de terminación. O muchas veces se negocia trasladándolos, ¿verdad? Hay que negociar muchas veces. Y si no, yo creo que si no se puede llegar a un cierre amistoso, en donde se les reubique, se les pague lo que corresponde o más, entonces ahí en todo caso optaría por lo que es el procedimiento ante el ministerio, para que el ministerio se dé cuenta de que el cierre es real y que se le quiera abonar todo lo que corresponde al trabajador o a los trabajadores, incluyendo a aquellos que se oponen al cierre, ¿verdad?, de la empresa. Em, ¿Qué pasa si el trabajador estable se puede retirar? Perfectamente se puede retirar. Hablamos de que el trabajador tiene dos opciones para terminar el vínculo que implican su sola voluntad: la renuncia o el retiro con causa. El trabajador estable se puede retirar con causa, perfectamente. Y va a reclamar, el trabajador que se retira con causa tiene el derecho a reclamar eh, todos los rubros que están en un despido injustificado, que conforman un despido injustificado. Y además te puede reclamar también algún daño y perjuicio, ¿verdad? Porque si se retira es por algún hecho grave que cometió el empleador. Solo que cuando el trabajador estable se retira o cualquier otro trabajador que no sea estable se retira, tiene que ese trabajador iniciar el juicio y probar eso que está alegando. Si es maltrato, tiene que probar el maltrato. Si es disminución ilegal del salario, tiene que probar la disminución ilegal del salario.
ya queda en cancha del trabajador que se retira con causa, probar la causa que está invocando. Bueno, y lo que ven en pantalla es un resumen, ¿verdad?, de lo que es el cleanup, ¿verdad? Hay dos corrientes, aquella que está a favor del cleanup y otra que no, ¿verdad? Nuestros tribunales tienen que saber que no están a favor del cleanup, ¿ok? En la mayoría de los casos no están a favor. Hay algún que otro fallo que sí aceptó, pero en su mayoría los jueces no están a favor de lo que es la compra de antigüedad, por lo que estuvimos conversando recién, ¿sí? Ok, eso no tiene que ver. Bueno, hasta acá, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre lo que es la estabilidad, los tipos de estabilidad, cómo se puede determinar el vínculo con un estable. Siempre que vayamos a terminar el vínculo con un estable, hagámoslo de mutuo acuerdo, porque no podemos despedir injustificadamente y ante escribano. Siempre ante escribano. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos firme la renuncia. Perfecto, la renuncia con la firma del trabajador renunciante, la firma de dos testigos. Y a la par hacemos también el acuerdo de terminación ante escribano, para que el escribano dé fe de que ese trabajador efectivamente renunció, por ejemplo, y que nadie le coaccionó. Y si no hay renuncia, con mayor razón. Eso tenemos que documentar siempre ante escribano porque tiene más peso, ¿sí?, ante tribunales. ¿Sí? Y le blinda mejor al empleador de que efectivamente fue un acuerdo de voluntades que nadie le obligó a nadie, a nada. ¿Ok? Siempre se documenta de esa manera. ¿Quedó todo claro hasta acá? Genial. Y entienden más o menos qué es lo que se quiere modificar, ¿verdad? Que no es eliminar la estabilidad, sino el alcance de la estabilidad, la protección de la estabilidad, esos límites que establece el Código del Trabajo respecto a la estabilidad. Estaremos atentos a los cambios. Por ahí, a partir del año que viene, bueno, ya no hay inamovilidad, pero sí una tarifa bastante alta para desvincular a aquellos que sean estables. Veremos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Tienen esta presentación cargada en el Classroom. Cualquier consultita, sí, a las órdenes. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias, profe. Buenas noches para todos.